Hola niñes y bienvenidos a la séptima clase de historia del profesor Cam. Si me ven un poco desmejorado es porque estoy un poco desmejorado, estoy resfriado. Esperemos que no sea nada más que ello. Pero bueno, para explicar la clase de hoy vamos a tener que abordar el contexto internacional. De nuevo, porque si no abordamos eso no vamos a entender nada de nuevo. Entonces, nosotros habíamos terminado la clase anterior con la crisis de 1930, una crisis de larga duración, con enorme destrucción del PBI, gran contracción del comercio mundial, devaluación, deflación, desempleo a escala planetaria como nunca se había visto antes. Ante la magnitud del descalabro económico, socioeconómico, todos los países del mundo abandonaron la creencia de que el mercado se regulaba solo y realizaron distintas intervenciones en sus economías para evitar que todo se vaya al cuerno. En paralelo a esta acción estatal, nuevas teorías económicas como la de Keynes legitimaban estas intervenciones, porque entendían que si se dejaba todo al libre albedrío del mercado, el pleno empleo no estaba asegurado y podía darse un nivel de desempleo elevado y permanente, y que para evitar ese equilibrio subóptimo era necesaria una intervención en los mecanismos económicos por parte del Estado para estimular la demanda. De todas maneras, esas intervenciones keynesianas o parakeynesianas no resolvieron de forma aceptable la crisis mundial, que se extendió durante más de 10 años. Porque si bien los estados aplicaban estas medidas, también se tornaron cada vez más proteccionistas para defender sus industrias y su empleo, y eso redujo el comercio mundial a un tercio de lo que era antes de la crisis. Como mucha gente vive del comercio mundial y en última instancia el intercambio global de bienes hace más eficiente la economía global, por más que se hayan aplicado esas medidas, la situación económica no mejoró totalmente y se produjeron graves desequilibrios. Estos desequilibrios debilitaron la legitimidad de las democracias liberales y llevaron a mucha gente, principalmente a los trabajadores y la clase más bajas, a cuestionar si el capitalismo, que le estaba trayendo tanta miseria, era un buen camino a seguir, sobre todo considerando que la Unión Soviética no se había visto afectado tanto por la crisis y además la debilidad de tanto del pensamiento económico liberal como del pensamiento político resultaba manifiesta. Es decir, que los estados hubieran tenido que intervenir demostraba que el principio del laissez-faire, del libre equilibrio económico liberal, no funcionaba. Y evidentemente tampoco funcionaba tan bien, por añadidura, el concepto del liberalismo político. Asimismo, toda esta intervención estatal sobre la sociedad y la economía le daba un nuevo protagonismo a los funcionarios del Estado Nacional, que eran los que estaban encargados de tratar de salvar a la población del descalabro masivo producido por la crisis de 1930. Y esto fomentó también en la población un fuerte nacionalismo. Ahora, toda esta efervescencia política, por un lado de los trabajadores acercándose al socialismo y por el otro lado de las clases medias, de los funcionarios estatales, acercándose al nacionalismo, fue aprovechada por las élites socioeconómicas para hacer del nacionalismo un eficaz freno contra el socialismo. Es decir, al obrero que se entusiasmaba con la revolución socialista, le decían, desde los discursos políticos, los diarios, la educación pública, que era una patria, que era un títere de Rusia, que tenía que estar del lado de la nación, que estábamos todos juntos en la misma construcción y que no tenía que ser un bolchevique internacional disolutorio de la identidad. Y ahí le disputaban la hegemonía ideológica al socialismo, muchas veces de manera exitosa. Y este último punto es fundamental, porque en la crisis económica siempre lo que más la pagan son las clases trabajadoras. Y estos trabajadores iban acumulando bronca y miraban cada vez más al crecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una referencia y al comunismo como una alternativa. Entonces, la disputa de la hegemonía ideológica de las masas trabajadoras se transformó en una lucha fundamental para la supervivencia de las élites socioeconómicas, de arriba, de lo que se beneficiaban del statu quo. Por eso en muchos países las élites tuvieron que introducir elementos nacionalistas en sus políticas, porque si no iban a sufrir una revolución marxista e iban a terminar perdiendo todo. Gracias a todo este combo, las democracias liberales, estos sistemas políticos con partidos políticos, elecciones, retrocedieron en todo el mundo, como pasó por ejemplo en España o en Hungría, pero no se expandió la revolución soviética en el resto de Europa como se esperaba en un primer momento. Hubo dos países en particular
a que toda esta serie de presiones internas en esta lucha que se estaba dando y externas de la crisis internacional se le sumó un descontento enorme producto de la consecuencia del Tratado de Versalles. Y estos dos países eran Italia y Alemania. El Tratado de Versalles, que se firmó para terminar la Primera Guerra Mundial, no le dio a Italia los territorios que le habían prometido para declarar la guerra. Y sumió a la economía alemana en un quebranto con gravísimas consecuencias sociales. Entonces, todo el descontento que había por la crisis internacional en Italia y Alemania se multiplicó por 25. Con todo este descontento, la clase trabajadora se hizo cada vez más socialista y los conflictos internos se hicieron cada vez más violentos. El resentimiento, el odio en la mayoría de la sociedad, la violencia cada vez más presente y la depresión económica crearon el caldo de cultivo ideal para que individuos perceptivos y agudos como Mussolini y Hitler movieran sus fichas para aprovechar todo ese odio y derrumbar la democracia de partidos. Aliados a las élites económicas de un país que no querían perder todo lo que tenían a manos de una revolución marxista, crearon un nuevo sistema a su medida. Así nació el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, dos movimientos que fueron muy influyentes en Argentina y obviamente también en el resto del mundo. El primero de estos dos movimientos políticos apareció en Italia, de la mano de Benito Mussolini y su partido nacional fascista. Mussolini desarrolló una ideología súper nacionalista, súper anticomunista, militarista y expansionista en asociación con las élites políticas y económicas italianas que preferían que Mussolini fuese un dictador a tener una dictadura marxista dentro de Italia. Así Mussolini llega al poder e impone el dominio único de su partido. La doctrina de Mussolini, del fascismo, se centraba en la expansión territorial mediante conquista militar. Y para eso procuraba la militarización de la sociedad y una representación política corporativista, donde asociaciones de trabajadores, empleados o estudiantes resolvieran sus disputas con el arbitraje del Estado, sin tener que recurrir a la lucha armada que proponía el comunismo ni al diálogo entre partidos que proponía la democracia liberal. En el fascismo no existía la posibilidad de disenso, porque el fin último de la sociedad era la guerra y el disenso era traición. Todos debían pertenecer al Partido Nacional Fascista, todos debían acatar las decisiones del conductor político, y los que no lo hacían eran poco menos que traidores, porque se entendía que toda la sociedad era parte de un gran ejército nacional destinado a conquistar el espacio vital necesario para la prosperidad de la nación, un nuevo imperio para ganar el Lebensraum que precisaba Italia. Lo de Alemania fue prácticamente lo mismo, pero con un mucho más marcado contenido antisemita que lo llevó a cometer el aberrante genocidio que aniquiló a 6 millones de judíos y a millones de otras minorías como gitanos, eslavos, etc. Ahora, para las élites económicas de estos países, si bien abandonar la democracia liberal de partidos y elecciones les era incómodo, los nuevos órdenes propuestos por estos movimientos nacionalistas les vinieron como anillo al dedo, porque este imperialismo que ellos proponían llevó adelante un proceso de militarización que fue abastecido por las industrias nacionales de las cuales las élites eran dueños y así les proporcionó una enorme cantidad de beneficios económicos a las partes más altas de la sociedad. Por otro lado, para el pueblo tampoco era tan inconveniente, porque si bien se desató una fuerte represión antisocialista y en Alemania, por añadidura, una horrenda campaña de exterminio del pueblo judío, al tener al Estado promoviendo la industria del consumo y sobre todo la industria militar, subió el nivel de empleo. Asimismo, al entender que se preparaba a la sociedad para la guerra, se puso un énfasis en los servicios públicos, como ferrocarriles, salud y educación, que le dio a las masas un mejor nivel de vida, por lo menos hasta que se tuvieron que matar todos entre sí en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así se encontraba la Europa de entreguerras, con estos nuevos movimientos políticos supernacionalistas, supermilitaristas, que terminarían generando, con estos expansionismos imperialistas, la continuidad de la Primera Guerra Mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y entre esa ensalada de fascismo, nazismo y comunismo, condimentada con millones y millones de muertos, se paseó un militar argentino, invitado por distintas academias militares de Europa, que estaba gozando de una beca de formación. Este militar observó atentamente todos esos acelerados cambios y transformaciones sociopolíticas y quedó fuertemente impresionado por esa experiencia. Informó con esa experiencia el grueso de su pensamiento político. Ese militar se llamaba Juan Domingo Perón, pero para llegar a Perón falta
Así terminamos el paneo internacional. Ahora tenemos que volver a Argentina y retroceder un poquito en el tiempo. Tenemos que retroceder a los efectos de la crisis económica de 1930, que había producido la ocasión ideal para el golpe de Estado que desplazó a Irigoyen. Este ejército que desplazó a Irigoyen, tras un breve interregno nacionalista, instaló en el gobierno a oficiales que favorecían a Inglaterra, que eran liberales en lo económico y conservadores en lo político y en lo social, y que pusieron por encima de todos los intereses los intereses de los grandes terratenientes ganaderos que exportaban carne enfriada a Inglaterra. ¿Le suena de algún lado ese tipo de modelo sociopolítico? No, seguro que no le suena de ningún lado, porque están todo el día boludeando con el celular y no me prestan atención a las clases. Pero lo que quiero decir con esto es que el golpe de Irigoyen fue una restauración política del orden conservador. Fue la segunda versión del régimen político que gobernó la Argentina de 1880 a 1916. En los gabinetes formados desde el golpe predominaron los apellidos patricios de la oligarquía agroexportadora. Los Sánchez Orondo, los Becker Varela, los Bosch, los Saavedra Lamas, Iriondo, etc. Y Agustín Justo, la principal figura política del ejército, que fue elegido, entre comillas, en 1931 como presidente mediante fraude, hizo de su gestión el concepto de la vuelta al orden, en contraposición con el supuesto caos del irigoyenismo. ¿A qué volvía Justo? Al orden conservador. Pero el problema de volver al orden conservador era que ibas a encontrar el mismo problema que había tenido antes de Irigoyen, que al haber sido elegido por fraude, perjudicando a los radicales, la autoridad del gobierno no era legítima a los ojos de la mayoría de la población. Para resolver este problema de ilegitimidad, Justo, que era un tipo bastante inteligente, recurrió a varias medidas, algunas un tanto novedosas y otras no tanto. En principio se abocó a cumplir la idea de Sáenz Peña, esa de unificar a todas las fuerzas conservadoras. Entonces Justo unió a los conservadores, a los sectores más conservadores de los radicales, que eran los radicales antipersonalistas, y a los sectores más conservadores de los socialistas, que eran los socialistas independientes. Y todos esos partidos formaron la Concordancia, una alianza electoral que ganó las elecciones de 1931 y así hasta 1943. De todas formas, como a esta altura los radicales eran muy populares y el pueblo despreciaba muchísimo esta restauración conservadora, ya no alcanzaba con que los conservadores vayan unidos. Entonces Justo recurrió a la segunda arma de su estrategia, un escandaloso fraude electoral, escandaloso, que marginó a los radicales de las elecciones y que fue conocido como fraude patriótico, que de patriótico no tenía nada, porque lo único que hacía era evitar que la patria fuera gobernada por la voluntad de sus propios habitantes. La tercera herramienta fue la misma con la cual acusaron a Irigoyen de dictador, la intervención de las provincias. Cuando se interviene en una provincia, el Poder Ejecutivo Nacional remueve al gobernador y puede poner un interventor que convoca elecciones. Entonces Justo aplicó ese mecanismo en San Juan, Tucumán y Buenos Aires. Y luego convocó elecciones y como las elecciones eran fraudulentas, ganaba un gobernador de la Concordancia siempre. La cuarta herramienta de control de Justo fue la violencia política. Por primera vez se sistematizó la tortura de opositores políticos, se asesinó a figuras importantes de la oposición, incluso senadores y diputados, y se instauró un control de violencia política por parte de mafias cercanas a los conservadores y también por parte del ejército que estaba en las calles disolviendo a las manifestaciones opositores con violencia. A la vez Justo le destinó mucha plata a este ejército para que se entretuviera y no se sublevara. Se adquirieron equipos y armamentos, se promovieron viajes de perfeccionamiento a potencias, se crearon nuevas unidades y se construyeron a una escala inédita nuevos edificios militares. De esta manera se mantuvo más o menos entretenida la oficialidad, que intentó algunos golpes de Estado a favor de Irigoyen, pero no llegaron a buen puerto. Y la sexta, y la más novedosa, fue la de cuidar mucho su relación con la prensa. Por un lado, mediante sobres debajo de la mesa, por otro lado, mientras aprietes, y por otro lado, por una cuidada campaña de imagen. Espero que empiecen a entender el rol que cumplen los medios de comunicación en la construcción del poder político. El golpe a Irigoyen fue producto, en parte, de una gigantesca operación de prensa. El mismo tipo de operaciones de prensa que facilitaron el sostenimiento de un régimen claramente fraudulento y corrupto gracias a la exaltación de la figura de Justo.
Con este esquema político, la concordancia continuó en el poder hasta 1943, con Justo como hombre fuerte, designando a dedo sus sucesores y participando de las principales decisiones políticas. Todo esto se daba en un ambiente de corrupción escandalosa, mucho mayor incluso que la del periodo del orden conservador. La corrupción no solo alcanzaba al oficialismo, sino también a la oposición, y se dieron muchos casos como la concesión del servicio eléctrico a la Chade, la venta de terrenos del Palomar, etcétera, que fueron realmente fuera de lo común a nivel de corrupción. La frutilla del postre de todo este desastre de deslegitimidad política lo constituyó el Tratado de Roca-Runciman, que garantizó una mínima partición argentina de las importaciones inglesas de carne a cambio de una serie de medidas que resultaron sumamente perjudiciales para el país en su conjunto. Este tratado le daba privilegios arancelarios y un tratamiento extremadamente privilegiado a las empresas británicas en nuestro país, incluso por sobre las empresas nacionales. Gracias a este tratado, como los ferrocarriles ingleses en la Argentina estaban perdiendo mercado frente a los colectivos, que eran de empresas argentinas, el Estado implementó una corporación para regular a los colectivos argentinos e imponerle controles y regulaciones que los hicieron menos competitivos frente a los servicios que ofrecían los ferrocarriles. A ver si se entiende. La corrupción del régimen era tan grande que la oligarquía ganadera más conservadora se aseguró una cuota de carne con la que podían vivir su vida de privilegios a cambio del sacrificio del resto de la economía en su conjunto. El caso del transporte es paradigmático porque para favorecer a los trenes ingleses, el Estado perjudicó a las empresas de colectivos argentinas y a todos los argentinos que usaban transporte público. Y lo peor es que lo admitían abiertamente. Tras firmar ese escandaloso tratado, el vicepresidente argentino celebraba que la República Argentina, por su independencia recíproca desde el punto de vista económico, era una parte integrante del Reino Unido. Es decir, para ellos era bueno eso. Entonces, por estas razones de violencia, tortura, abrumador cipallismo, corrupción, connivencia entre el poder político y la prensa y fraude electoral, se conoció este periodo de 1930 a 1943 como la década infame. Desde el aspecto económico, sin embargo, este nuevo periodo se diferenció bastante del orden conservador de 1880 a 1916, porque la crisis forzó a las élites liberales a implementar medidas de intervención estatales como el control de cambios o la fijación de nuevos aranceles a la importación, la fundación del Banco Central, la creación de juntas nacionales que intentaban morigerar los distintos desequilibrios de los mercados, como por ejemplo de vinos, de algodón, de cereales, de azúcar, para proteger los intereses de estos sectores. E incluso había una junta para combatir el desempleo. Todo esto, asimismo, revitalizó el proceso de sustitución de importaciones que se había iniciado en la Primera Guerra Mundial, lo cual hacía que Buenos Aires estuviese cada vez más llena de fábricas. Yo no sé cómo se sentiría Federico Pinedo, el ministro de Hacienda y un fiel representante del liberalismo de la oligarquía, cuando tuvo que aplicar todas estas medidas y se le llenó de obreros la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, forzado por la coyuntura, impulsó todo este paquete de medidas que contribuyeron un poco a estabilizar la situación. Con todo este paquete de medidas, la situación se estabilizó de manera bastante aceptable desde el punto de vista de lo económico. Lo que no pasó lo mismo fue en la parte política, porque cuando terminaba el periodo posterior a Justo y Justo iba a ser reelecto, Justo se murió. Bueno, entonces ahí la concordancia perdió su cuadro más importante y solo le quedaron cuadros conservadores que eran absolutamente impresentables. El presidente era Castillo, un miembro de lo más recalcitrante del conservadurismo del interior. Y Castillo quería continuar con el fraude y la represión política. Y con la muerte de Justo no parecería haber salidas potables, porque el candidato que quería imponer Castillo, que era Robustiano Patrón Costos, era aún peor, eran esos mega hacendados de Salta con esclavos y explotación laboral y etcétera, ¿no? Entonces se da una situación política que cada vez más gente veía como insostenible y la concordancia no podía salir de ese círculo en el cual había entrado. Con toda esta decadencia política, cada vez más gente de las clases populares miraba al socialismo y al comunismo como una alternativa deseable. Y los sindicatos comunistas y socialistas empezaban a hegemonizar, empezaban a controlar el movimiento obrero.
Esto, si bien no despertó la preocupación de las clases altas, debido a que los obreros todavía eran muy escasos en número, sí produjo una profunda preocupación en los oficiales del ejército, que veían la progresión de sucesos similar a la de Europa, que terminaron con la expansión del comunismo. De esta manera, el gobierno de la concordancia, con este fraude electoral, la represión política, la corrupción, los escándalos económicos y una actitud de claudicación frente a las potencias centrales por más de una década, terminó hundiéndose en su propia deslegitimidad. El segundo acto del orden conservador se extinguió en una agonía mediocre. Y esta total falta de legitimidad fue aprovechada por una nueva camada de oficiales nacionalistas preocupados por el avance del comunismo, que en junio de 1943 hacen un golpe de Estado y desplazan a Castillo. Estos militares no tenían mucho más en común que la intención de derrocar a Castillo, el pánico contra el marxismo y expulsar a los conservadores del poder. También estaban interesados en terminar con la corrupción y con el fraude y con restituir los derechos y garantías individuales, porque entendían que de no hacerlo se iba a seguir fomentando el descontento y con eso iban a seguir alimentando el crecimiento del socialismo y del comunismo. Estos oficiales, con simpatías con el nazismo y el fascismo, repudiaban el estado de cosas en el que había caído el país. Y dentro de este grupo de oficiales que tomaron el poder en 1943 se destacaba Perón, ese militar que habíamos visto al principio y que había vuelto de su viaje de formación por Europa en 1941 y había empezado a mover las fichas como para hacer este golpe de Estado. Y acá vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho hasta entonces en estas clases, que es detenernos en un individuo. Es decir, vamos a analizar este viaje que hizo Perón y los efectos que tuvo en su mente, en su construcción de ideas. Yo en general no hago estas cosas porque considero que la subjetividad en la historia suele quedar enterrada por las grandes fuerzas que protagonizan cada gran hecho histórico, ¿no? Cada periodo. O sea, salvo que seas Cristo, Buda, o no sé, Marx, o Confucio, los pensamientos, las mentes no son tan relevantes frente a la marea de hechos históricos. En ese sentido sostengo una interpretación más bien marxiana de la historia. Sin embargo, hay veces que hay subjetividades tan fuertes, con tanta incidencia, que necesariamente deben ser abordadas de manera individual, porque de sus particulares subjetivas se estructuran verdaderos hechos políticos, con influencias que sobrepasan incluso la vida de la persona que los pensó. Se podría decir que adoptamos en esta clase un abordaje más gramsciano, ¿no? En donde reconocemos que existe una relación dialéctica entre ley histórica e individuo, entre estructura y superestructura. Pero bueno, basta de consideraciones teóricas. Lo que quiero decir es que la crisis de 1930 desató en toda Latinoamérica un periodo en donde surgieron figuras, gobiernos populistas y figuras como Perón, Vargas en Brasil, Aya de la Torre en Perú, Betancourt en Venezuela, Muñoz Marín en Puerto Rico, Cárdenas en México, etcétera, etcétera. Lo que evidencia la existencia de cierta corriente histórica favorable a la aparición de estos gobiernos populistas. Sin embargo, la influencia de ninguno de estos líderes populares se mantiene vigente hoy, tras casi 100 años, salvo en Argentina, país en donde hoy gobierna el peronismo. Esto nos habla de que Perón, si bien fue producto de esa ola histórica, tiene más que solamente ser ese producto, sino que hay algo en lo particular de él, de su mente, de su ideología, de su movimiento, que hace necesario entender qué era el peronismo y cómo pensaba Perón. Entonces abordemos el viaje de Perón. Un viaje que lo llevó por Europa de 1939 a 1941, a través de Alemania, España, Italia e incluso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En cada uno de esos sistemas sociopolíticos, él extrajo conclusiones y realizó comparaciones. Y también pudo presenciar de primera mano los horrores de la Segunda Guerra Mundial, una guerra incluso más destructiva que la primera y que fue desatada por estos ultranacionalismos expansionistas formados en la década del 30. El rechazo que le produjo la guerra a Perón quedó registrado luego en todas sus obras y discursos, que evidenciaban que aunque fuera militar no se sentía cómodo con el ejercicio de su oficio.
Una de las declaraciones más claras contra la guerra que hizo Perón la hizo a finales de los 40 en la Asamblea Constituyente, en donde dijo: ¿podían imaginar los constituyentes de 1853 que la civilización retrocediera hasta el salvajismo que hemos conocido en las guerras y revoluciones del siglo XX? ¿Imaginaron los bombardeos de ciudades abiertas, los campos de concentración, las brigadas de choque, el fusilamiento de prisioneros, las 1000 violaciones al derecho de gente, los atentados a las personas y los vejámenes a los países que a diario vemos en esta posguerra interminable? Nada de ello era concebible. Hoy nos parece una pesadilla, y los argentinos no queremos que estos hechos amargos se puedan producir en nuestra patria. Aún más, deseamos que no vuelvan a ocurrir en ningún lugar del mundo. Anhelamos que la Argentina sea el reducto de las verdaderas libertades de los hombres y la Constitución su imbatible parapeto. Sumerjámonos entonces en la mente de Perón, una mente profundamente impresionada por las aberraciones de la Segunda Guerra Mundial. La guerra imprimiría en la ideología de Perón un compromiso con el pacifismo casi inquebrantable, que favoreció y condicionó el movimiento peronista hasta el día de la muerte de su creador. La otra gran mala impresión que se llevó de ese viaje se dio cuando conoció en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ahí creció su disgusto contra el marxismo, sobre todo en cuanto a lo referente a la subjetividad, al individuo. Para el marxismo, el hombre es un ser social y su subjetividad, es decir, lo que imagina, lo que piensa, lo que desea, se condiciona por la relación que tiene con la naturaleza. El hombre entonces no es un objeto histórico, sino más bien es lo que estructura la clase a la que pertenece. Esta negación de la subjetividad permite al marxismo, por ejemplo, instaurar un régimen de partido único con dirigentes vitalicios como Stalin o Khrushchev en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y gobernar con brutales violaciones a los derechos humanos contra su propia población, como puede ser el Holodomor o los gulags. Porque en definitiva, para cualquier gobierno marxista, los intereses de la clase, y en realidad los intereses de la clase de los trabajadores, están por encima de cualquier derecho individual. Igual, ojo, esta ideología fue la que permitió que la URSS no se rindiera ante la invasión alemana, que cada soldado caído en combate fuera reemplazado por otro, hasta vencer al enemigo sin importar los millones de muertos. Lo mismo que cuando enviaron a los cadetes militares a agarrar con una pala los restos radioactivos de Chernóbil. Andá a mandar a hacer eso acá, la UOCRA te cuelga del escroto. Pero bueno, por esta misma condición, si se quiere un tanto inhumana, Perón reaccionó de manera tan negativa, porque él en sí era un hijo bastardo de madre tehuelche que había dado un salto de clase en una sociedad de mucha fluidez social. La clase para él no era un aspecto que definiera su subjetividad, y en un lugar tan fluido como la Argentina del periodo previo a la crisis de 1930, tampoco lo era, por lo que difícilmente él podía adherir a ese pensamiento marxista. De lo que sí se llevó una muy buena impresión de la URSS, de Rusia, ¿no?, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue el sistema de salud y educación pública hasta nivel universitario. Estos eran factores muy únicos. En casi ningún otro estado sobre la faz de la Tierra garantizaba un sistema de salud universal, pública, gratuita, y una educación pública, gratuita hasta la universidad. Y fueron piedras fundamentales en los futuros gobiernos peronistas. En Italia, Perón se sintió mucho más cómodo en realidad, porque quedó deslumbrado con el manejo de la política de masas que ejercía Mussolini, con esas grandes manifestaciones en las cuales todos iban a ver a ese líder carismático, con esos discursos impresionantes y esos actos políticos multitudinarios, y un uso muy hábil de los medios masivos de comunicación, ya sean los diarios como también el cine, que se hizo completamente popular en la época de Mussolini. Con el fascismo, Perón también comprendió el poder de la idea de la nación, y esto llevó a aplicarla en su construcción política posterior. No es que le entusiasmara en particular la doctrina fascista, pero sí las herramientas con las que se impregnaba esa ideología en la población italiana.
Otro aspecto que Perón rescató también del fascismo era el aspecto económico, con la presencia de un Estado fuerte que estimulaba las industrias de bienes de consumo y controlaba servicios públicos esenciales como los ferrocarriles para garantizar el correcto funcionamiento de todo el aparato industrial. Perón también era afín a la idea del diálogo corporativo como forma de resolver muchos de los conflictos internos de una sociedad. De todas formas, esto lo entendió más bien como un complemento a la política de partidos que como una sustitución de ellos, tal como se hacía en el corporativismo italiano. Sin embargo, había una fundamental y principal diferencia entre el pensamiento político que iba gestando Perón y el fascismo, que residía en el pacifismo de Perón. Si Perón era tan pacifista, bajo ninguna circunstancia podía hacer sintonía con la idea de una sociedad alrededor de la guerra que tenía el fascismo. Perón, al contrario, desarrolló una doctrina humanista que en muchos sentidos era totalmente opuesta al fascismo. Para Perón, el hombre era la medida de todas las cosas y el objetivo más importante de todo gobierno era el de lograr que todos los hombres desarrollaran la forma más acabada de todas sus capacidades en total libertad de albedrío. Para ello, los hombres debían ser libres, bien instruidos, bien alimentados y crecidos en un ámbito de tolerancia que permitiera expandir su capacidad al máximo. En ese sentido, se encontraba mucho más cerca de la encíclica papal Rerum Novarum del Vaticano que del fascismo. En efecto, el fascismo se declaraba como una doctrina completamente antihumanista, porque entendía que el individuo debía subordinarse al orden de una sociedad militarizada con el objetivo de conquistar y mantener un imperio mediante la guerra. De esta manera queda configurada un poco las ideas con las cuales luego Perón construye su pensamiento político. Con estas ideas de pacifismo, humanismo cristiano, nacionalismo y estatismo, extraídas de los distintos países que visitó y de su experiencia en la guerra, Perón vuelve a la Argentina y forma parte del golpe de Estado nacionalista de 1943, que lo convierte en secretario de Trabajo. Y así llegamos al final de la 7ª clase. De nuevo me fui al pingo con la extensión, les pido disculpas, pero bueno, la década infame es compleja y necesaria de abordar desde múltiples ángulos y bueno, es mi clase, así que lo lamento, chicos. En la próxima clase veremos las acciones que tomó Perón como secretario, sus extraordinarias consecuencias políticas y el advenimiento del primer gobierno peronista. Y van a ver que todo se torna más fácil y familiar y les prometo que va a ser mucho más corto. Las consignas de esta clase son: 1. ¿Por qué se considera la década infame como el segundo periodo del orden conservador? 2. ¿Qué medidas económicas diferenciaron a la década infame de las políticas económicas del orden conservador? ¿Y qué fue lo que motivó esas diferencias? 3. ¿En qué se distinguía el pensamiento de Perón de la ideología fascista? ¿Y por qué Perón tenía tanta animosidad contra el marxismo? Hay que responder todas las preguntas sobre la base de contenido de esta clase. No lo saquen de internet porque me voy a dar cuenta y lo voy a poner 0. ¿Okay? Bueno, eso ha sido todo. Y gracias por participar de este maravilloso experimento pandémico. Nos vemos en la clase 8.